La palabra del Señor siempre nos da dirección, nos da consejo, nos da estrategias incluso para poder vivir el día a día y también afrontar las circunstancias que a lo mejor quieren limitarnos o quieren condicionar nuestra fe en Dios. Y en este día yo quisiera animarte a que podamos meditar un poco en esto y saber cómo resistir a esos ataques que el enemigo lanza en contra de nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña y nos muestra ya de una manera anticipada que hay un enemigo que está, poniendo su mirada en el pueblo de Dios. Es decir, en nosotros, en aquellos que creemos de todo corazón que Jesucristo es el Señor y es el Salvador. La palabra nos dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que el ladrón, dice, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la realidad del enemigo de nuestra alma, que él viene realmente a tratar por todos los medios de hurtar, de matar y destruir nuestra vida. Y esto es una realidad que cada creyente lo puede vivir el día a día. Y yo creo que muchos, aquellos que realmente queremos perseverar en Dios, experimentamos esta realidad. Hay momentos en los que nos sentimos como abrumados, nos sentimos limitados en muchas cosas, aun cuando nos determinamos el seguir y formar parte del plan y del propósito que Dios tiene con nosotros. Pero a veces no es fácil. Pero ya la palabra nos anticipa que esto es lo que hay. Hay un enemigo que siempre va a tratar de poner freno, de poner obstáculo para que tú y yo no lleguemos hacia donde Dios quiere que lleguemos. Es decir, Dios quiere que todos sus hijos puedan caminar en victoria. Pero también Dios es consciente que hay momentos en los cuales debemos de atravesar y son los conflictos. Por eso la palabra nos enseña también que hay momentos donde tenemos que atravesar un momento de valle, de sombra y de muerte, que dice. Hay un momento donde tenemos que atravesar por problemas, por circunstancias, pero también recordándonos que con Jesús lo podemos. Y esa es la clave, con Jesús podemos, porque Él está dispuesto a ayudarnos. Él no únicamente nos ha dejado su revelación, sino que también ha prometido su misma presencia para que tú y yo podamos caminar confiadamente y tomando decisiones que a lo mejor nos pueden atemorizar, pero esas decisiones que tomamos siempre van a ser guiadas por Dios. Pero este versículo nos habla también de que esto, ya que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, dice que Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Esta promesa es lo que realmente nos ayuda a seguir perseverando, constantes y firmes en esta decisión de seguir a Cristo. Y por eso este tiempo en el que nosotros estamos llevando ahora es un tiempo de oración, es un tiempo de clamor, es un tiempo de realmente confrontarnos con la realidad espiritual del enemigo para poder salir en victoria. Las armas que Dios nos ha dado, dice la Biblia, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y en ella está la oración. Por eso estos momentos son para poder animarte a orar, para animar a clamar, para buscar la presencia de Dios y la ayuda y el socorro que viene de parte de Él. Y esa es la clave que tú y yo tenemos que movernos. Busquemos de Dios. ¿Sabes? Hay algo que la palabra nos muestra, algo que aconteció con el apóstol Pedro. Y es ahí donde queremos ver lo que acontece, esta historia, en Hechos, capítulo 12. Nos habla que hay un momento donde los discípulos, están siendo sometidos a una persecución. Y nos habla que prenden a Jacobo y dice que lo matan. Y ven que la circunstancia que pasa allí, dice que el pueblo era como que se regocijaba de lo que estaban haciendo. A tal punto que dicen allí, y si cogemos a Pedro y también lo apresamos para que la gente que está aquí alrededor, los judíos que estaban allí, sigan también celebrando, pues hagámoslo. Y dicho esto, hicieron. Apresaron también a Pedro.
Y es ahí donde nos encontramos en este texto de Hechos, capítulo 12, versículo 4, y que dice: y habiéndolo tomado preso a Pedro, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, dice, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y dice versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, estaba custodiado. Pero hay algo que aquí nos va a ayudar a entender por qué sí podemos resistir a esos ataques. Dice que a pesar de que Pedro estaba en la cárcel, continúa diciendo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa es la realidad, de que sí, Pedro estaba encarcelado. Pedro estaba custodiado alrededor de 16 personas, 16 soldados allí controlándole para que no se escape. Pero había ese pero, un sin embargo allí, que dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro. Y yo creo que es eso lo que nosotros debemos determinarnos. El poder buscar a Dios en oración, el poder clamar a Él, el poder buscar la ayuda y el socorro que viene de parte de Dios. Mira, la realidad de Pedro era totalmente imposible que él salga adelante, porque dice la Biblia, allí nos muestra también en el versículo 6, si tú sigues leyendo, nos habla de que Pedro estaba encarcelado, estaba encadenado, con un soldado a la derecha y con otro soldado a la izquierda. Y también soldados que estaban custodiando la cárcel, estaban guardando. Es decir, humanamente era imposible que Pedro salga libre de allí. Lo único lo que le esperaba era la muerte, una muerte determinada para él. Y claro, y esa a veces es la realidad en la cual nosotros podemos encontrarnos en momentos determinados. El enemigo vino para matar, el enemigo vino para hurtar, el enemigo vino para destruir nuestra alma. Y a veces hay una realidad y una confrontación espiritual a la cual nosotros podemos estar sometidos, que a veces nos aturde en tal momento en que ya no podemos ni reaccionar y creemos que ya no podemos seguir avanzando. Nos sentimos encarcelados. Hay una opresión que nos oprime a tal punto que ya queremos bajar los brazos y ya no continuar adelante. Porque Pedro llega a un momento determinado que también estaba allí, dice, ya durmiendo dentro de la cárcel, atado y encadenado con estos soldados. Pero me encanta que a pesar que cuando tú y yo podemos atravesar esos momentos en los cuales decimos ya no podemos más, hay una iglesia que está orando. Hay hombres y mujeres que realmente le creen en el poder de Dios, creen en que el sacrificio de Jesús no fue en vano, creen que la victoria de Jesús en esa cruz realmente sigue vigente hasta el día de hoy y por eso se atreven a creerle a Dios para seguir adelante. Por eso hay cosas que tú y yo debemos de tener en cuenta para poder hacer frente a esos ataques. Y es no resignarnos a la realidad que vivimos. No te resignes, no bajes los brazos. Resignarnos es realmente ya no dar respuesta al problema que estamos atravesando. Y el problema es de que a lo mejor podemos ya resignarnos a vivir esa vida. No sé cuál es el ataque, no sé cuál es el problema que tú estás atravesando, no lo sé. A lo mejor puede que sean esos momentos en los cuales ves cómo tu familia se está destruyendo poco a poco y ves cómo cada vez se van en un hoyo sin fondo. No sé si a lo mejor estás tú mismo atravesando por una opresión en la cual ya no puedes salir. No sé cuál es ese enemigo, ¿me entiendes? No sé si eres el enemigo de la ansiedad, la soledad, que a lo mejor te abruma a tal punto que te hace sentirte insignificante o que no vales para nadie. Pero hay que hacerle frente. Hay que realmente levantarse y ser sensibles también a la voz de Dios en nuestra vida. Y eso fue lo siguiente que sucedió aquí en esta historia. Que hubo una iglesia, primeramente hubo una iglesia que no se resignó. Pero lo siguiente es que hubo también una sensibilidad a la voz de la palabra que venía de parte de Dios.
Y eso fue lo que acontece con Pedro. Porque dice que en un momento determinado, Pedro estando en la cárcel, vino la respuesta de Dios. Vino la respuesta de él. Y dice que vino un ángel del Señor en el versículo 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, dice, en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así Pedro. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro le siguió. ¿Sabes? Tiene que haber un punto también en el cual nosotros, si nos ponemos a orar, no nos resignamos y clamamos a Dios por la realidad que tengas que enfrentar, pero también seamos sensibles a aquellas palabras que vienen de parte de Dios. Seamos sensibles a la palabra que en Él encontramos en la Biblia. Que cuando acudimos a Él en oración, acudimos porque necesitamos una respuesta, y es allí donde encontramos. Porque la palabra de Dios, la Escritura, es realmente la profecía más segura que tú y yo podemos confiar. Por eso acudamos a la palabra de Él. Porque la oración en Dios tiene su respuesta. Y eso es algo que tú y yo debemos de creerlo cuando oramos. Tenemos que creerlo. Porque a veces podemos sí orar, pero a lo mejor ya no creer que a lo mejor puede haber una respuesta. ¿Y sabes? Y yo creo que eso también le pasaba a Pedro. Creo que le ocurría, porque en un momento cuando él sale de la cárcel, ya es libre, está ahí y dice que Pedro vuelve en sí y es consciente y dice: wow, verdaderamente Dios ha venido a liberarme. Creo que lo dudaba. Creo que a lo mejor se resignó. Pero creo que también Pedro estuvo dispuesto a pagar un precio con su propia vida por no negar a Cristo. Hay mucha realidad aquí, pero creo que tú y yo en este día debemos de orar, debemos de clamar, tenemos que buscar a este Dios que es todopoderoso, tenemos que buscar en oración y realmente hacer frente a esos enemigos que realmente nos están condicionando, nos están limitando. No sé si es el miedo, que a lo mejor quiere atemorizar tu fe y quiere paralizar. No sé si es el enfriamiento espiritual que te está llegando al punto de apagar tu vida. No lo sé, pero hay que hacerle frente. Hay que hacerle frente y ser como esta iglesia que oraba, perseverando sin cesar a Dios por Pedro. Pues entonces, oremos para que esta realidad también pueda cambiar. Por eso quiero animarte en este momento, que aprovechemos estos minutos que realmente lo pueden cambiar todo. Aprovéchalo y que hoy también puedas encontrar esa respuesta de parte de Dios para tu vida.